muy bien, después de este receso, dejamos la palabra al obispo Richard Williamson. Comentaba yo ayer en Barcelona que lo poco que yo había oído de este nombre en el mundo de la tradición, del mundo lefebriano, gente respetable, pero me quedaba muy lejano, ¿no? Y fue a raíz de sus declaraciones en Alemania y el escándalo mediático en su contra y su destrucción como persona y como religioso que tenía provincia y dirigía un instituto religioso en Argentina, prácticamente le pasaron la pisonadora. Intentaron de hacer de él un paria dentro de la Iglesia, un paria dentro de la sociedad, un paria de la humanidad. Pero los auténticos religiosos son hombres que, además de ascéticos y espirituales y austeros, son inteligentes y son cultos y saben resistir los embates de la modernidad. A raíz de aquellas noticias me interesé por sus escritos y yo quedé francamente épaté, que dicen los franceses, de plástico, diríamos en España, al leer los textos de este obispo que yo no conocía y que hablaba con un nivel cultural, artístico e intelectual no siempre común entre muchos religiosos ni siquiera entre los obispos, al uso. Capaz de hablar de música clásica, de teatro, de clásicos de literatura, de pensamiento, de los paganos griegos, de las Torres Gemelas de Nueva York, del Holocausto, de la invasión racial en Europa. Todos los temas son reconducidos por él de forma magistral en sus libros, que no puedo más que recomendaros efusivamente, con sus comentarios a Leison, donde llega siempre a la conclusión: Europa se hunde porque se ha apartado de la fe. Me decía aquí ahora un amigo: cuando has acabado tu conferencia me he quedado con la duda de saber por qué el cristianismo y la Iglesia Católica, 2000 años después de la crucifixión de nuestro Señor, sigue rindiendo pleitesía constante a los innombrables. Decía ayer el obispo Williamson en Barcelona, con una imagen muy gráfica: es muy sencillo, cuanto más católicos son los cristianos, menos poder sobre nosotros tienen los innombrables. Conforme los cristianos dejan de ser católicos y pierden la fe, los innombrables tienen todo el poder. Esto lo habíamos citado ya en otras ocasiones en palabras de Ortega y Gasset, que decía que ellos tienen el poder porque nosotros damos valor a sus valores, el oro y el dinero, parodiando un poco el anillo de los nivelungos y el oro del Rin, ¿verdad? Ayer nos regaló con una conferencia magistral con este tema. Pero, en resumidas cuentas, Monseñor Williamson, un hombre de fe, un hombre católico, que está sufriendo los embates mediáticos y de la misma curia vaticana por su fe imperturbable en la verdad, afirma: la verdad es solo una. O teníais razón cuando nos readmitisteis a los 4 obispos, o tenéis razón ahora que me excomulgáis, pero no podéis tener razón A y B. 2 y 2 son 4 y nunca serán 5. Por lo tanto, o ellos defienden la fe verdadera y la curia vaticana se está adaptando demasiado al mundo, cuando es el mundo el que tendría que adaptarse a la fe, o yo tengo razón y tenemos que salvar la fe de vuestras manos para que retome el camino que siempre debió tener. Con vosotros, Monseñor Williamson. Muchas gracias, señor Varela. De hecho, la primacía de Dios. Estoy muy contento de encontrarme en un ambiente no directamente religioso, porque hoy en día los economistas hablan de religión a veces, o mejor, con más sentido común de todas formas, y los sacerdotes hablan de economía o de dinero. No conviene por nada. Entonces, es decir, que los sacerdotes no quieren
ser sacerdotes y depende de los que tienen un poco de sentido común todavía de expresar las verdades de siempre, las verdades importantes de siempre. El mundo de hoy se pone loco, completamente loco. Y la gente común pierde hasta la capacidad de pensar. Es que la gente no quiere pensar, porque el pensamiento recto conduce a la realidad y la realidad a Dios. Se hace la guerra a Dios, casi universalmente. Y es aquí la clave del desastre de hoy. Y ustedes eligen que yo comprendo de los libros expuestos aquí, por ejemplo. Ustedes eligen un camino político para rectificar las cosas, para defender la España, Europa y lo demás. Pero el problema es en el fondo religioso. Dios es el dueño de la historia y es el maestro del mundo, el rey de los reyes, el señor de los señores. Y la historia depende de Él. Y Él, las batallas, la victoria, la derrota en las batallas dependen de Dios. Y en estos momentos en que hay una nueva invasión musulmana en Europa, creo que el señor Varela dijo que la motivación es en el fondo religiosa y lo es. Es organizada por los innombrables que desde muchos años piensan en disolver Europa cristiana y disolver a las naciones occidentales capaces de resistir al nuevo orden mundial de ellos. Entonces, desde muchos años y a plazo largo, piensan en la disolución de Europa y lo realizan hoy. Pero es Dios que lo permite, que la permite esta invasión. Dios podría parar y si lo mereceremos, lo paría. Pero no para esta invasión tramada por sus enemigos, porque busca Él la salvación de las almas. Dios no busca la salvación de la civilización, no busca la salvación de la política, busca la salvación de las almas. Y cuando los hombres también buscan la salvación de las almas, desde el punto de vista religioso, para que las almas gocen de una eternidad feliz, Dios apoya y dará la victoria. 1683, tal vez la última tentativa de invasión musulmana de Europa, la batalla de Viena. Y un arquitecto, sino el arquitecto, pero un arquitecto de esta victoria fue no el rey polaco, Jan Sobieski, ni el emperador Leopoldo, sino un sacerdote católico, un capuchino, Marco da un nombre italiano como Avorio, no es Avorio, Marco de Avorio. Y es él que, amigo íntimo del emperador, y daba buenos consejos al emperador para que se reúna un buen ejército de muchas naciones, una alianza entre el reino de Polonia y el imperio romano, el Santo Imperio Romano, lo que quedaba todavía, y esta alianza fue esencial a la victoria. Unos 60.000 soldados
cristianos contra 1500 o hasta 300, disculpe, 150.000 o entre 150.000 y 300.000. Es decir, una horda de musulmanes que pensaban en vencer, a llegar hasta Roma para vencer la iglesia. Y hubo un buen papa en aquel momento, Inocente XI, y él apoyaba mucho esta alianza y ayudaba, animado el sacerdote capuchino a ayudar al emperador a constituir esta alianza. Y la alianza con Polonia es decisiva, porque era un ataque de la caballería polaca que venció, y en fin, los musulmanes se fueron vencidos. Los cristianos perdieron unos 2.000 soldados, los musulmanes 20.000, y de todas formas se fueron. Dios dio la victoria. Y este capuchino animaba, bendecía cada grupo de soldados, bajando de Kahlenberg, afuera de Viena, hacia los musulmanes, bendecía los guerreros, el sacerdote, que comprendía que la iglesia no es solo débil y gentil y se deja vencer sin resistir. No. Varoniles, soldados varoniles. Y en aquel tiempo, pero es el liberalismo que disuelve los varones, la varonilidad de los amigos de Dios, disuelta por el liberalismo. Y entonces la gente no comprende más que hay aquí en el fondo un combate religioso. Son los enemigos de Cristo que quieren acabar con la cristiandad, lo que queda todavía de la cristiandad. Y ven todavía en las naciones occidentales algo que resiste, algo que es capaz de resistir. Ustedes saben, muy probablemente hoy entre todos ustedes, ¿cómo diría? Espías, palabra no gentil, pero que van a hacer un reporte al sistema, digamos el sistema, porque temen cada grupo que riesga, que presente el riesgo de un renacimiento, de renovación de la verdadera fuerza. Y si yo fuera al lugar de estos, no temía tanto los grupos puramente políticos. Lo que temería sería los señales de una verdadera renovación religiosa. Aparentemente la religión no juega más un papel porque desde muchos años tenemos la separación del Estado y de la Iglesia desde la Revolución Francesa. Separación de Estado y de Iglesia, es decir, el Estado es importante, algo serio, de lunes a sábado. Iglesia solo domingo, las abuelas, las mujeres, los niños, pero nosotros varones, por favor. Es un verdadero placer observar tantos varones que evidentemente quieren por lo menos pensar a lo que está verdaderamente pasando. Por lo menos pasar, sí, porque luchar hoy es muy difícil. Los enemigos tienen todos sus medios, estas máquinas que pueden casi leer los periódicos en nuestras manos en la tierra.
satélites a 130 miles de altura, qué sé yo, 1500, 150 kilómetros de altura, algo así. Y la electrónica, los emails son públicos como cartas postales de ayer. El teléfono, todos estos medios electrónicos en las manos del enemigo, solo el Internet. El Internet, que es instrumento del diablo bajo muchos respectos, evidentemente, pero que en el mismo tiempo es el único medio capaz todavía de presentar la verdad, donde se puede encontrar la verdad. Televisión, radio, periódicos, todo en las manos de... Pero qué tontería, qué estupidez de los cristianos de permitir que todos estos medios de formar el pensamiento y las ideas lleguen en las manos de esta gente. Bajo las monarquías católicas, absolutamente imposible. Hubo una censura católica en en pro de la verdad. Hoy hay una censura tan poderosa, aún más poderosa, más fuerte, más cruel, en pro de la mentira. No se pueden comprar libros como aquí en las librerías normales, ustedes lo saben. Y no se pueden encontrar estas verdades en estos libros en los periódicos, es imposible. Y basta que uno diga unas palabras sobre los 6 millones y hay una campaña mundial para asesinar moralmente y asesinar la reputación de el que ha hablado. Y es el liberalismo que hace esto. Y el liberalismo, es decir, desde la Revolución Francesa, la adoración religiosa de la libertad en lugar de la adoración religiosa de nuestro Señor Jesucristo. El liberalismo es una religión de reemplazo y actúa como una religión. La gente tiene recurso al liberalismo para hacer un estado feliz, para hacer una casa feliz y, por supuesto, no puede hacer la felicidad de los hombres. Hay un elemento suicidario en el liberalismo. El liberalismo es un veneno. Se lee en los protocolos que nosotros, siempre ellos, hemos inventado el liberalismo y hemos envenenado a los gentiles con esto, y con esto destruimos la aristocracia, y la gente no tendrá más sus jefes naturales y seremos nosotros que tomaremos el poder, y así ha sido. Y por falta de religión, por falta de la verdadera religión, no de cualquier religión, sino por falta de la verdad completa, natural y sobrenatural, que es la verdad católica, por traición de esta verdad, los que eran antes cristianos están ciegos, no ven, y piensan que hacen un progreso, que son mucho más avanzados que sus antepasados, que son más inteligentes, que campesinos, que estúpidos. No, no, no y no. Los campesinos son 100 veces más inteligentes que los televidiotas de hoy. Sí. Somos nosotros estúpidos. Se dice en francés, estúpidos como nuestros pies. Okay. Es increíble. Pero
esta ceguera es porque hemos puesto, como se dice, las espaldas a Dios. Nos alejamos de Dios y no vemos más. Él es la verdad, la vida y el camino, nuestro Señor, y alejándonos de Jesucristo, nos falta la vida, la muerte en la atmósfera, en el cibo, en la bebida, el veneno de estos chemtrails en el cielo, que dejan bajar elementos como aluminio, que es veneno para la tierra, bario y otros elementos. Increíble. Solo en el internet se encuentra verdades sobre problemas tales. Entonces, un envenenamiento de los espíritus, de las ideas, por la adoración de la libertad. Hay que dejar, una prensa liberal es una muy buena cosa. No, la libertad se mide, hay que medirla según la verdad. La verdad es muy superior a la libertad. Dice nuestro Señor, la verdad os hará libres. No dice la libertad os permitirá de llegar a la verdad. No, la libertad, así como pensaba Thomas Jefferson, presidente revolucionario de los Estados Unidos. No, la libertad porque ellos niegan el pecado original, no comprenden el pecado original. Y el liberalismo niega el pecado original. Verdad, otra vez, religiosa. Hace falta una comprensión de Adán y de Eva para comprender que una caída de una sola pareja puede contaminar todo el género humano. Es inconcebible, por otro lado, sin el catecismo. Es inconcebible. Pero si uno no comprende el pecado original, Dios mío, ¿qué comprende de la naturaleza humana? Porque después de la creación por Dios de la naturaleza humana, el pecado original es el hecho más importante. Es una realidad cruel. Pero los liberales, no tenemos nosotros el pecado original. Somos superiores nosotros. Hemos vencido el pecado original. Ay, 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 ay. ¿Qué? Entonces, volvamos al catecismo. Conozcamos todo el catecismo, porque todas las verdades y el catecismo contiene mucha óptima filosofía. Y teología, por supuesto, pero filosofía también. Y la filosofía de hoy corruptísima. Corrupta por la negación del principio de no contradicción. Es decir, 2 y 2 hacen 4 y, como dijo el señor Varela, y no pueden hacer 5, ni siquiera 4,0001. No, 2 y 2 hacen 4 y solo 4, únicamente 4. La verdad es exclusiva. Una verdad única, exclusiva y objetiva. La gran mayoría de la gente no tiene ni siquiera la idea el concepto de una verdad así. Y no creen, y si tienen el concepto, no creen en esta verdad. Porque esta verdad se opone a la libertad. Yo creo que mi mente sea libre de pensar lo que quiere. Es una ventana, pero yo quiero que sea un elefante. ¡Ah! Es un elefante. Así la filosofía prestigiosa de Kant, de Immanuel Kant. Pero basta leer Pascendi, la grande encíclica de Pío X sobre el modernismo, para ver que la filosofía de Kant
es la clave del modernismo. Es decir, que la mente está corrupta con esta afirmación que la mente es incapaz de llegar al objeto. La mente llega a la superficie, pero no puede llegar a la esencia de las cosas. Es decir, yo no puedo saber si las apariencias de una ventana son ventana o elefante. Esta filosofía estupidísima y criminal, explicaré en unos momentos. Esta filosofía es la filosofía que reina en casi todas, sino todas, las universidades de hoy. Me voy al departamento de la filosofía en esta universidad y la primera cosa que aprendo es que los sentidos no son fiables. Esto para liberar la mente de lo que es de los sentidos. Los sentidos me dicen que es una ventana, pero, por ejemplo, en un sueño, soy yo seguido por un oso y me despierto y mis sentidos me mentían cuando dormía. Conclusión, los sentidos mienten, no son fiables. Conclusión, la mente está independiente de los sentidos. Conclusión, la mente está libre de pensar lo que quiere a pesar de todas las apariencias de las cosas, así como los veo y los observo. Es una filosofía de libertad, es la filosofía del liberalismo. Porque si no libero la mi mente del objeto, no tengo una perfecta libertad. Porque soy todavía prisionero de las cosas. Es la cosa que me dice a mí, que me impone a mí lo que es. En lugar de mí, que digo al objeto lo que es. Yo digo a la ventana, ventana, tú crees que tú eres ventana, yo te digo que eres elefante. Yo soy el creador, yo soy el rey de los reyes, señor de los señores. Esta filosofía del liberalismo tiene una dimensión religiosa, es decir, el desafío a Dios, el desafío a su realidad, el desafío a sus objetos de Él. Es Dios que ha creado los objetos y la realidad objetiva. Nos ha dado el libre albedrío para componer, imaginar, fingir una filosofía de idiotas. Tengo la libertad con mi libre albedrío puedo elegir de ser idiota. Dios me deja libre de ser idiota, pero idiota es idiota lo mismo. Entonces, el problema de hoy es muy profundo, hasta el fondo del pensamiento, hasta el fondo del pensamiento. En la Suma Teológica de Santo Tomás, en la segunda sobre el pecado contra la naturaleza, homosexualidad, Santo Tomás hace una comparación para mostrar la corrupción de la homosexualidad, hace una comparación entre el pensamiento y la acción. Y dice que así como en el pensamiento negar los principios de fondo como el principio de no contradicción, negar esos principios de fondo es corruptísimo en el dominio del pensamiento. Así la homosexualidad es corruptísima en el dominio de la acción. Es decir, cuando Santo Tomás busca un ejemplo para ilustrar el grado de corrupción, lo busca en la negación de los principios del pensamiento. Hoy en día esta negación de los principios de fondo del pensamiento es común como as common as daisies. Margaritas. Es común como margaritas. Las pequeñas flores blancas.
la gente no sabe pensar, la gente no quiere pensar, les gusta su libertad, quieren gozar y no quieren volver a Dios. Dios permite esto, claro que lo permite. ¿Por qué lo permite? Para que las consecuencias nos obliguen a volver a Él. Y volviendo a Él y buscando la salvación de las almas, el servicio de su iglesia, la salvación de las almas, salvaremos a España. Nuestro Señor dice, buscad en primer lugar el reino de Dios y todo lo demás os será dado por añadidura. Es decir, buscando los intereses. Nuestro Señor dijo a un español, Santa Teresa de Ávila, ocúpate de mis intereses y yo me ocuparé de los tuyos. Otra vez estaba pasando, sin duda ustedes conocen esta historia, pasaba ella a través de un río bastante peligroso, salió por otro lado completamente mojada, y los caballos y todo en muy mal estado, y se quejó a nuestro Señor. Señor, si vos, una santa al Señor, no tú o tú. Tú, sí. Tú. Si tú tratas así a tus amigos, no es asombroso que tengas tan pocos. Era una santa, entonces podía hablar así con nuestro Señor. Pero nuestro Señor, a veces, evidentemente, tiene un trato muy duro para sus amigos, pero detrás hay siempre una razón. Por ejemplo, cuántos méritos. Y 2 meses antes de morir, Santa Teresita de Lisieux sufrió abominablemente de sufrimiento de tuberculosis y tentaciones contra la fe, terribles. Pero un don de Dios, porque en estos 2 últimos meses de su vida, merecía como nunca antes tal vez, porque resistía a las tentaciones contra la fe y ha aguantado los sufrimientos. Entonces, Dios sabe lo que hace, y en todo lo que está pasando hoy, si nos volvemos a Dios, necesitamos una grandísima confianza en Él. Dios, yo confío en ti, porque sabes lo que estás haciendo. Y está castigando el mundo. El mundo le vuelve las espaldas, Dios castiga ya. La gente no quiere saber. En los Estados Unidos, desde 20, 30, 40 años, ha habido una serie de catástrofes naturales. Sequera, diluvios, frío, gran frío, y siempre lógico. Fenómeno meteorológico. 11 sílabos, por favor. Verdad científica, 11 sílabos. Oh. Fenómeno meteorológico. Y los televidiotas, es fenómeno meteorológico. Ay. Televisión afuera de cada casa, de cada hogar, afuera. El electrónico, lo más electrónico posible, afuera. El electrónico no permite de pensar, no deja tiempo de pensar. Y es una serie de imágenes que funcionan al nivel de los sentidos y cortan la inteligencia. Entonces, los campesinos
tenían el tiempo para pensar y estaban constantemente rodeados por las criaturas de Dios. Nosotros en las grandes ciudades, yo no veo otro que el betón, los edificios, todo es del hombre, salvo el cielo blue. Estamos rodeados por un ambiente compuesto de criaturas del hombre. No hay que asombrar que pensemos nosotros que somos los creadores, porque en la ciudad somos los creadores de todo el ambiente, casi. Hay unos árboles, pero no dominados por los edificios. Entonces, y hay siempre más gente que deja la campaña y va a la ciudad desde 100, 150 años, constantemente. Porque la vida en la ciudad es más cómoda. Porque las vacas no toman vacaciones, a pesar de su nombre. Hay que tomar su leche 365 días al año. No hay vacaciones, pero ¿qué es una vacación? Es un alivio para una vida más o menos inaguantable. La gente que quiere salir de todas formas, salir de la ciudad el fin de semana, que vive para el fin de semana, es toda una vida compuesta que distrae de las cosas esenciales. Y desde ahora 5 siglos, porque Dios dio el antídoto de este veneno, los ejercicios de San Ignacio, que aparta al hombre de su ambiente normal, le pone en una casa separada y recibe el orden de no pensar en las cosas de la casa, no pensar en el automóvil. El automóvil no va a volarse durante los ejercicios, no pensar ni siquiera a la esposa, a la familia, porque si hace bien, si se entrega a Dios durante solo 5 días, será mucho mejor padre de familia, para el bien de sus niños y su esposa. Es decir, que es la vuelta organizada a Dios para la gran mayoría de los hombres, una vuelta posible, los ejercicios de San Ignacio. Sin duda ustedes han, probablemente, supongo, hay muchos de ustedes que han hecho estos ejercicios. De un español, Ignacio de Loyola, y otro español catalán, Padre Valet, que adaptó los ejercicios para el hombre moderno por lo menos hace el siglo XX. La mayoría de los hombres podían encontrar 5 días para hacer los ejercicios. Entonces, Padre Valet adaptó a 5 días. Hoy, 5 días, ¿es posible apartarse de la oficina 5 días? Hoy habría que hacer ejercicios para el fin de semana. Siempre más prisa, siempre más presión, siempre más distracciones. Hay que pararse y meditar y pensar, tomar el tiempo de pensar y pensar en las cosas importantes y no en las tonterías de hoy. Las hipotecas, las impuestos, el gobierno, qué sé yo, todas esas cosas que ocupan las vidas de los hombres de hoy. Y se dice en inglés, no se pueden hacer ladrillos sin paja. No se puede hacer una nación sin varones. No se puede hacer una congregación católica sin varones católicos o sin verdaderas mujeres católicas. Evidentemente hoy el ataque es contra la naturaleza y por eso la desfeminización de las mujeres y la desvaronización de los varones
algo terrible y completamente contra la naturaleza. Otra vez, la guerra contra Dios. Detrás de este esfuerzo de cambiar los mujeres y varón, de confundir varón, la guerra contra Dios que hizo Adán varón y Eva mujer. También debilitamiento de cada nación que acepta de varonilizar a sus mujeres y feminizar a sus varones. Habría que haber una reacción inmensa contra esta falsificación. Pero los otros tienen los periódicos, el radio, todo, y con una propaganda constante para despreciar a los blancos, despreciar a los varones, despreciar a los gentiles, poner en valor las mujeres y los negros. Tienen todos tres sus calidades, es evidente. Calidades que vienen de Dios. Las calidades de los negros, de las mujeres, vienen de Dios. Pero cuidado, puedo decir delante de esta reunión de hoy, nosotros blancos, gentiles y varones somos castigados. Con la Revolución Francesa no hubo una mujer en el Parlamento francés, que yo sepa, en la reunión de asamblea. No hubo mujer, no hubo negro, que yo sepa. Judíos probablemente tampoco, ningunos fueron blancos, adultos, europeos, judíos. Y masones. Han traicionado, han hecho la guerra a Dios con esta revolución de los derechos del hombre, para olvidar y descuidar los derechos de Dios. Entonces, nosotros somos hoy castigados, cuidado, castigados por esta subida, disculpe, de los negros, de las mujeres y de los... Exactamente. Señor Varela citó hace unos momentos. Tertuliano, hacia el año 200, es decir, hacia el inicio de la Iglesia, Tertuliano dijo, la fe de los católicos y el poder de los... son como los dos platos de una balanza. Los dos platos de una balanza. Cuando la fe de los católicos es fuerte, el poder de los judíos es poco. Cuando la fe es muy débil como hoy, su poder de ellos es todopoderoso. Y se hace cada día más todopoderoso. Han vencido. En Barcelona hace 2 días un catalán me hizo la pregunta, ¿han vencido ellos? Y contesté, sí, han vencido, por culpa nuestra, no en primer lugar por capacidad, inteligencia, furbicia, qué sé yo, de ellos, sino por nuestra apostasía. El poder de esta gente es un castigo de nuestra apostasía y no otra cosa. Ustedes quieren combatir la influencia de esta gente, hágase católico auténtico, fervente y varonil. Creo que Monseñor Lefebvre decía, para ser sacerdote hay en primer lugar que ser varón. Es decir, que los varones sean varoniles y que las mujeres sean femeninas. Femenina no significa débil ni tonta. Nuestra Señora en el pie de la cruz no era ni débil ni tonta. Y sin ella,
Se puede preguntar si nuestro Señor hubiera podido aguantar el tormento de la cruz y del abandono de los suyos y todos sus sufrimientos. Necesitaba su madre, verdadera mujer, por lado de él, para redimirnos. Y por eso se llama ella, no es todavía un dogma, pero lo será muy probablemente, corredentora. Nuestro Señor corredentor. Sin ella podemos preguntar si estaríamos nosotros redentos. Entonces, pasemos tal vez al futuro. ¿Cómo se puede hacer que Dios permite todo esto? ¿Y qué va a pasar? Dios lo permite para nuestro bien. El bien de que ustedes estén aquí hoy para pensar, para escuchar y pensar al bien de su nación, de su familia, de su futuro, qué sé yo. Permite. Y de hecho, nosotros, no sé si ustedes conocen las 7 épocas de la Iglesia. Idea de un concepto de un sacerdote alemán de la primera mitad del siglo XVII. Siglo XVI. Venerable Bartolomé Olshauser. ¿Cuántos conocen las 7 épocas de la Iglesia? Casi ninguno. Un poco, sí. Entonces, me levanto para espero que funcione todavía. 7 épocas. La historia de la Iglesia es como un arco. Hay 3 épocas que suben, 1000 años de la cristiandad, y 3 épocas que bajan. Primera época de la Iglesia, y llegó a esta idea el Bartolomé Olshauser, venerable, declarado venerable por la Iglesia, llegó a esta idea a través de las 7 cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Se encuentra en el Internet, todo se encuentra en el Internet, bien y mal. Pero esta idea es muy razonable y muy consoladora, porque da un sentido a nuestra experiencia de hoy, que es casi sin sentido. Pero el arco es una imagen simétrica y bella de la diversidad de la historia de la Iglesia. Entonces, sabemos que Dios sabe todo, Dios ha previsto todo lo que está pasando hoy, y la época, el fin del mundo será aún peor que hoy. Entonces, primera época de la muerte de nuestro Señor en cruz, el nacimiento de la Iglesia, hasta el año 70. Es decir, la destrucción de Jerusalén. Época de los apóstoles. Época en que los apóstoles empiezan unidos en Jerusalén, pero después se dispersan para evangelizar todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y en 70, señal del fin de esta primera época, la destrucción del templo, la destrucción evidente y visible, el fin visible de la religión mosaica que había tomado fin con la muerte de nuestro Señor en cruz, pero que aparentemente continuaba, que seguía. Pero con la destrucción del templo y la dispersión de los judíos, fin de la primera época de la Iglesia. Entramos en la segunda época, que dura hasta la batalla del Ponte Milvio 312,
en que el emperador Constantino, con la ayuda del Cairo, del Lábaro, que él venció el emperador, el coemperador pagano, y se convirtió el imperio romano en 313, el edicto de Milano. Fin de la segunda época. La segunda época de entonces de los mártires. 10 persecuciones sangrientas por los emperadores de la religión cristiana católica que está creciendo en Roma, el centro de la civilización de entonces. 10 persecuciones y cuidado, los mártires no hacían política. ¿Qué hacían? Hacían la fe, vivían según la fe. Y esta fe ha cambiado la política de todo el mundo. Con la conversión de Roma, del Imperio Romano, la política desde aquel momento es en el fondo cristiana y será siempre más cristiana. Entonces, la fe, la muerte, los sufrimientos de los mártires, la creación de una buena política. Cuánto bien hicieron aquí en España los mártires de la cruzada de los años 30, ¿verdad? Dejaron una herencia bellísima. Paréntesis. El padre Vallet, el adaptador genial de los ejercicios, volvió en España en 1944 y fue porque echado por los comunistas en Francia que amenazaban de matarlo, la dicha liberación de Francia. Entonces llega en España de Franco, de 44, y quiere empezar de nuevo con su obra de los ejercicios, aquí en Madrid. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Aquí hace un acuerdo con los jesuitas que son también proveen los ejercicios, y los jesuitas clase superior y padre Vallet los inferiores. Bien, hay siempre trabajo, pero está decepcionado porque ha encontrado que los españoles, esperaba que los españoles vencedores de la cruzada contra el comunismo, únicos vencedores, los únicos que han ido el avance del comunismo, ha encontrado que los españoles no querían luchar, no querían pelear más. Cansados, hemos luchado, déjenos en paz. Es lo que encontró el padre Vallet. Qué lástima. Pero explico un poco que si la gente ya en los años 40, cansado, no es asombroso que desde los años 50, 60, la caída efectivamente de la civilización.
de todas formas, los mártires han cambiado el mundo. Y no solo varones, chicas jóvenes, que prefieren morir mejor que traicionar a nuestro Señor. Y aquí lo que hace la civilización. Y la segunda época que toma fin con el Edicto de Milano, 2012. Y empieza la tercera época. El demonio no puede más matar a los cristianos gracias a la policía. La policía no es más con él. La policía desde ahora está por lado de los cristianos. Entonces el diablo tiene que cambiar de táctica y atacará las cabezas. En lugar de atacar los cuerpos con los leones, las cabezas con las herejías. Entonces es la época de las grandes herejías. Arianismo, nestorianismo, monofisitismo, donatismo, maniqueísmo y otros. Y entonces en la época de los grandes doctores de la Iglesia. Primera época de los apóstoles, segunda de los mártires, tercera época de los doctores, Agustino, Jerónimo, Crisóstomo, Basilio el Grande, Gregorio de Nazianz, Gregorio de Nisa, Ambrogio, todos estos grandes pensadores de la doctrina de la Iglesia de esta época, para combatir las herejías del demonio, inventadas por el demonio. Y ahí la subida de la doctrina de la Iglesia, no novedades, sino ansiedades, cosas ancianas, elaboradas para defenderlas contra el error. Tercera época toma fin, supongamos, hacia 500, el año 500. Y empieza el 1000 años del triunfo del cristianismo, en que la Iglesia es reina. No hay muchas herejías en este tiempo, en esta época. En cambio, hay muchas naciones que se convierten. Francia, 498, bajo Clovis. Inglaterra, 100 años después, con San Agustín, viniendo de Roma. Muchas otras naciones siguen. Polonia, Rusia, Moravia, Bohemia, Hungría, todos, la una después del otro, se convierten. Y es el medioevo. El medioevo, de 1000 años del medioevo, bellísima época de la Iglesia. Hace dos días, uno me hizo la pregunta, ¿por qué Dios no permitió que se guíe más este triunfo del cristianismo? Una respuesta, Dios quiere en el cielo una variedad de santos. Como un buen jardinero quiere en su jardín una variedad de flores y no solo rosas. Así en el cielo Dios quiere una variedad de santos, los santos de la subida de la Iglesia durante estas 3 primeras épocas, santos del triunfo de la Iglesia y santos que saben resistir en la baja de la Iglesia, que estamos viviendo hoy. Y hacia el fin del medioevo hay santos, por ejemplo, San Gran Dominico, San Vicente Ferrer, que se da cuenta que hay una corrupción. Hacia el fin del medioevo, una gran corrupción. Y San Vicente Ferrer visitaba muchos países, viajaba en muchos países y predicaba el fin del mundo para aquel tiempo. Error de unos 600 años, pero delante de Dios 600 años es un momento es 600 años. Entonces,
no, se equivocaba para el calendario, pero no se equivocaba para la esencia de las cosas. Es decir, que hubo en aquel tiempo, ya hacia el fin del medioevo, una corrupción tal que conduciría a lo que vivimos hoy. Lo que estamos viviendo hoy estaba ya en semejanza. Esos fundamentos. Cimientos. En sí. Cimientos. En sí. En la semilla. La semilla de lo que estamos viviendo hoy estaba ya en el fin del medioevo. Y, por ejemplo, Dios dio a la Francia una santa, Santa Juana de Arco, que hizo que la reforma llegaría 100 años más tarde. Sin San Juan de Arco, posible que los ingleses habrían vencido a Francia y los ingleses estaban preparando el protestantismo. El desastre de Inglaterra de la Reforma no llegó de un día al otro. El desastre de Vaticano II no llegó en la Iglesia de un día al otro. Hubo una larga preparación para llegar a Vaticano II. Entonces, Inglaterra estaba preparando ya con sus herejes y otros la caída de la Reforma. Si los ingleses hubieran vencido en la guerra contra Francia, tal vez, entonces, es decir, que Dios dio una gran santa, pero en el fin del medioevo dará muchos santos, en particular en España. Es decir, los santos que Dios da son su elección, su manera de dominar la historia. Hoy, aparentemente, no da muchos santos. ¿Por qué? Porque Dios misteriosamente quiere que las cosas sigan así para que haya un último triunfo de la Iglesia. Llegamos. Entonces la época toma fin, la corrupción explota con la rebeldía de Lutero, 1517. Y es la llegada del protestantismo, una herejía universal, una herejía de que hay que decir corruptio optimi pessima. La civilización del medioevo ha sido óptima. La expresión latín dice, la corrupción del mejor es la peor. Entonces la corrupción de la civilización del medioevo será terrible. Y de hecho, el protestantismo es una herejía universal. Cuando la Iglesia se retoma en mano y definice sus verdades en el Concilio de Trento, hay que definir casi toda la fe católica. No todo, pero muchísimo de la fe católica hay que definir, establecer, fortalecer contra el protestantismo. Es decir, cuánto era amplia la revolución protestante, y todavía. Y el protestantismo está a la raíz de los problemas modernos. Está a la raíz del liberalismo. Vamos a ver. Entonces, si nosotros estamos hoy, si una nación católica está sufriendo hoy del liberalismo, es por el protestantismo. Gracias a la Inquisición, España venció el protestantismo, o no sufrió del protestantismo, fue protegido del protestantismo. Pero llegó el protestantismo con el liberalismo, con la Revolución Francesa. Entonces, inicio de la quinta época, de 1517, digamos, hasta hoy incluso, y hasta el castigo. Esta época tiene tres grandes olas. Protestantismo, 1517. Francmasonería, 1717. Comunismo, 1917. Manera fácil para acordarse. Y el liberalismo, masonería, fundado en Londres en 1717, es imposible sin catolicismo.
sin protestantismo. ¿Por qué? Porque cuando reinaba el catolicismo hubo una única verdad y todos lo sabían. Podían negar, pero nadie tomaba en serio una negación de la primacía de la verdad católica. Pero llega el protestantismo, una rebelión que tiene éxito. Los católicos han luchado, Carlos V en particular, han luchado, pero sin éxito. El protestantismo ha logrado establecerse. Una tercera parte de Europa se pierde al protestantismo, incluso por supuesto Inglaterra. Y entonces hay dos verdades. Hay la verdad católica y la verdad protestante. Lo que permite a un enemigo de la religión de llegar y decir: yo soy en pro de los católicos, yo soy en pro de los protestantes, pero yo soy en su superior a los dos. Estoy de acuerdo con los dos. Cuidado, ya la negación del principio de no contradicción. Los católicos dicen: en la Santa Eucaristía hay Nuestro Señor. Los protestantes dicen: en la Eucaristía no hay Nuestro Señor. Contradicción directa. No puedo ser en el mismo tiempo liberal y protestante y católico. Pero se hace posible para las mentes que empiezan a corromperse, de perder el sentido de la verdad, se hace posible de convencer a la gente que estar encima y del protestantismo y del catolicismo es lo mejor, y es el liberalismo. Yo soy liberal, yo creo y en el catolicismo, y en el protestantismo, y el budismo, y el judaísmo, creo en todo, creo en Dios. Pensemos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Palabra liberal. Y entonces, el liberalismo llega después de 250 años de protestantismo y explota en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es el acontecimiento de la historia, de toda la historia moderna. Se puede pensar que la Revolución Francesa es lo más importante. No hace una nueva época de la Iglesia, hace la segunda ola, la segunda grande ola de la quinta época, que es la época de la apostasía, la caída de la Iglesia, prevista por Dios, permitida por Dios como castigo de la apostasía, de la apostasía que empieza. Hubo una reacción muy sana con la Contrarreforma, pero 250 años más tarde, y en los países mismos de la Contrarreforma, España, Italia, Portugal, Irlanda menos, en estos países tan católicos, Francia, llega el liberalismo que aparta la religión de la vida del Estado, es decir, de la vida de los hombres. La Iglesia es algo por lado desde ahora, aún en Francia, Italia, en España. Entonces, llega el liberalismo, y el liberalismo pone la sociedad sobre fundamentos completamente diferentes, sobre la libertad, en lugar de verdad, libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad como ideal hará que todo se mueve. Será la desestabilización del mundo, de la sociedad y del mundo. Y un ataque muy fuerte contra la Iglesia. Sacerdotes guillotinados y lo demás. Hay otra vez una gran reacción en el siglo XIX, reacción misionera de la Iglesia. Muchísimas iglesias construidas en la campaña de Francia, por ejemplo. En la campaña de Francia, tal vez la mitad de las iglesias son del medioevo, pero la otra mitad del siglo XIX. Es decir, Dios ha permitido la Revolución Francesa para que los católicos se retomen en mano y que reaccionen y que haya una reacción de fe y otra vez muchas almas salvadas
en una época aún revolucionaria, serán otra variedad de almas en el cielo. El fin del siglo XIX llega el modernismo, y en particular el XIX-XVII, comunismo, la tercera grande ola. Los protestantes creen todavía en Dios y en Cristo, niegan la Iglesia. Los liberales, los masones, creen en Dios, gran arquitecto, niegan Cristo, niegan a la Iglesia. Los comunistas niegan Dios y Cristo y la Iglesia, niegan todo. Ateístas y lo demás. Es decir, hay una lógica clara en el desarrollo de esta quinta época en que nos encontramos en el fin. Y el comunismo hay una reacción otra vez, pero no tan fuerte como contra la Revolución Francesa. El hombre moderno está apagándose. Y nuestros problemas de hoy no son de ayer, son de mucho más antes. Y ¿cuánto va a durar esta quinta época? El padre Holzhauser ve en el fin de la quinta época un gran castigo. Estamos ya castigados nosotros, pero un castigo físico. Y no solo bombas atómicas, sino bombas atómicas humanas, sino una lluvia de fuego divino, lluvia divina de fuego. Es Nuestra Señora que habló de esto en sus apariciones, en su tercer mensaje en Japón, en el año 1973. Habló de si los hombres no se enmiendan, va a llegar una catástrofe como nunca se vio en toda la historia de la humanidad. Hablaba Nuestra Señora en aquel momento con una hermana laica, es decir, una pequeña congregación japonesa, lejos de las grandes ciudades de Osaka y Tokio, en el norte, Akita. Y esta hermana era de una congregación de laicas. La noche pasaban en el convento, el día trabajaban en la ciudad, por eso laicos, y completamente sorda, hermana completamente sorda. No podía ser una hermana, una voz normal, pero él sentía muy claramente. Y el obispo del lugar ha aprobado. Es decir, los católicos pueden examinar muy atentamente los fenómenos de estos tres mensajes. Y la hermana recibió y nos dice el contenido del tercer mensaje de Akita. Y el contenido es: si los hombres no enmiendan, llegará un castigo como nunca se vio en toda la historia de la humanidad. Los buenos van a morir como los malos, o con los malos, los sacerdotes con los laicos, y los que van a sobrevivir tendrán envidia de los muertos. Entonces, y habrá obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Lo vemos ya con este último sínodo. Habrá en todos los lugares agentes de compromiso. Y la fraternidad San Pío X está en las manos de compromisos, de comprometedores. Es muy triste porque Monseñor Lefebvre reaccionó contra Vaticano II, pero en este momento, si no hay un cambio, un intervento de Dios, la fraternidad San Pío X está hundiendo, lentamente, despacio, pero hundiendo. Hay todavía buenos sacerdotes, pero desde la cúpula hay una influencia liberal que no es por nada sana. Gran lástima. Es decir, que los jóvenes, relativamente jóvenes de la fraternidad, están siguiendo el mundo. Como la Iglesia Universal en Vaticano II,
La fraternidad sigue el mismo camino. El mundo moderno es seductor. El mundo liberal, soy gentil. Yo soy en pro de todos. Amo a todos. Nuestro Señor nos dijo de amar. Yo amo a los protestantes, a los católicos, a los modernos, a los modernistas. Yo amo, soy creador de amor, soy liberal. Pero creadora de mentiras también. Las ideas son falsas. El liberalismo consiste en un desprecio de las ideas. Si ustedes están aquí, es para santificar. No. Sanear sus ideas. Para escuchar algo sano, para reemplazar las mentiras que son en todas partes hoy. Entonces, las ideas son capitales. La pluma es más fuerte que la espada. No piensen ustedes que el combate es en primer lugar con espadas o con metralletas, no. En primer lugar con ideas, y por eso los libros son muy importantes. Y leer, hay que leer, tomar el tiempo de leer, y no solo de tocar la terna mágica. Entonces, Nuestra Señora habla del fin del quinto época, según lo que ve Holzhausen, corresponde a la quinta época de la iglesia, que es la iglesia de Sardis. Esta carta es muy interesante en relación con lo que estamos viviendo. Salvar lo que es todavía salvable, dice, justo para nosotros. Hay que salvar lo que queda todavía de bueno y de sano, para que no perezca completamente. Entonces, dice Nuestra Señora, los sacerdotes que me aman serán discreditados y despreciados, y no habrá más remisión para los pecados. Si las cosas siguen así como siguen 1973, no habrá más remisión de los pecados. Es decir, que será muy difícil encontrar un confesor. Por supuesto, los confesores podrán siempre absolver, pero si no hay confesores, si no hay todavía sacerdotes que escuchen las confesiones, la remisión será... Es posible imaginar cuando las bombas empiezan a caer, mucha gente que estará gritando en las calles, un confesor, un sacerdote, y van a encontrar, si lo merecen, sí. Si no, ahora confesarse, haga ahora buena confesión general para la eventualidad de estas bombas, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hay un comentador en Argentina, Adriano Salbucci, que es muy bueno, y lo conocí en Argentina cuando estudié allá, y dice la misma cosa, es evidente. El Occidente está provocando a Putin para poder decir: es él que empezó la guerra, nosotros inocentes. Mentira. Están tomando un palo, y haciendo así en los ojos del oso ruso, para que Putin reaccione. Hasta ahora, no. Otra cosa, la caída de este avión ruso en Egipto. No sé lo que ustedes saben, pero muy probablemente era los... Pero vamos.
Porque estos grandes aviones de hoy son todos hechos de manera que un computadorista en la Tierra o computadoristas pueden tomar el control del avión. Y el piloto del avión mismo no puede hacer nada. Parece dentro de computadores en el país de... Y aparentemente el avión hizo así. Maniobras extraordinarias por lo que no era una bomba, aparentemente. Y es razonable, me parece razonable. Pulsos electromagnéticos. Pulsos electromagnéticos. Control del avión. EMP. Puede ser. No, yo no sé. Pero la manera en que la cola del avión se separó de lo demás del avión, y desde aquel momento tiene que... Muy posible que fueron estas maniobras que hizo esto. Yo sabe, hay unos computadoristas que lo saben, nosotros no sabemos, porque son acciones de los hijos de las tinieblas. Entonces, y actúan en las tinieblas y nosotros no podemos saber. Lo importante no es saber, lo importante es darse cuenta que el occidente corruptísimo, Inglaterra, Estados Unidos y en particular, queremos la guerra, porque será la solución, es la única solución de los problemas económicos, por otro lado, insolubles de los Estados Unidos en particular. La deuda es impagable, absolutamente imposible. Entonces, solución clásica de una guerra afuera para distraer de los problemas en la casa. Todos estos problemas, el fin de la quinta época acabarán muy posiblemente con una guerra humana que se transformará en un castigo divino. Los 3 días de tinieblas y lo demás. Y después de este castigo, estoy convencido yo que estamos muy cerca de este castigo. 2 años, 5 años, 10 años, me asombraría que duraría esta situación hasta 10 años. No me asombraría por nada que tengamos, si tuviéramos la guerra mundial, la tercera guerra mundial en 2 años, 2017, qué sé yo. Pero entonces la sexta época de la Iglesia, y es en una interrupción de la caída. Es decir, es el triunfo del corazón inmaculado de María, no durará mucho tiempo. En el secreto de la Salette, Nuestra Señora habló de 25 años de buenas cosechas harán que los hombres olvidan sus experiencias recientes y empezarán de nuevo a dejarse corromper. Y con la corrupción del triunfo corte de María, pero un triunfo magnífico, magnífico. El mundo entero será católico para consolarnos, sobrevivientes, de todo el mal de hoy. Al mal de hoy, inimaginable, corresponderá un bien inimaginable de un triunfo mundial y universal de la Iglesia Católica. Una profecía, la Rusia se convertirá, la China y la Inglaterra. Sí, eso es imposible. Eso es imposible. No. Y la Inglaterra. Entonces, pero de plaza corte y volverá de nuevo la corrupción después de poco de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros hombres
modernos somos débiles, somos debilitados, estamos debilitados. No tenemos la fuerza de nuestros antepasados. Y conocemos todos ya estas máquinas de la corrupción, esta electrónica, y no habrá necesidad de inventar de nuevo estas máquinas, bastará recrear lo que conocemos y hemos conocido. Entonces la corrupción será rápida y que conduce al anticristo. La última y séptima época de la Iglesia, el reino del anticristo. 3 años y medio, dice la Escritura Sagrada. Entonces el fin del mundo no está lejos, pero no todavía. Estamos ahora no en la historia del pasado, pero en especulaciones sobre el futuro. Entonces, mi opinión personal es que lo que estamos viviendo es como la repetición general del fin del mundo. Por eso hay mucha semejanza entre lo que está pasando hoy y lo que pasará en el fin del mundo. Pero no es todavía el fin del mundo. Es el fin de las naciones hoy. ¿Qué es el fin de las naciones? El tiempo fin del tiempo de las naciones. No, el tiempo de las naciones. Es como está en el Evangelio. Tiempo de las naciones. Hoy es el fin del tiempo, segundo vez, el fin del tiempo de las naciones. ¿Por qué? Porque está en el Evangelio y el cardenal Bio, teólogo francés del inicio de la primera mitad del siglo XIX, muy bueno. Cardenal Bio dice que la palabra griega para tiempo, en este caso, hay 2 palabras para tiempo en griego, kairos y cronos. Cronos es 24 horas, cronología, cronómetro, cronos, el sentido normal. Kairos significa más oportunidad. Entonces, es el fin de las oportunidades de las naciones. Es decir, cuando traicionó la judería a nuestro Señor, dice San Pablo en la Epístola a los Romanos, dejó una gran apertura para que los gentiles ingresen en la iglesia. Y desde la caída de los judíos en aquel tiempo, los gentiles han poblado la iglesia católica. Los gentiles tomaron el estandarte del catolicismo hasta Vaticano II. Vaticano II, los gentiles también abandonaron a nuestro Señor y dejaron caer el estandarte del catolicismo. Los prelados católicos se hicieron liberales con Vaticano II. Y ahora la fraternidad San Pío X, para describir, evocar la fuerza de la seducción, los jóvenes formados para resistir no han sabido, están dejando de resistir. Es porque somos débiles, somos corruptos, no valemos nuestros antepasados y el veneno de hoy es muy seductor y muy peligroso para resistir 5, mejor 15 misterios del Santo Rosario cada día. Y después del anticristo, por supuesto, el fin del mundo. Habrá bajo el anticristo, se dice una profecía, unos de los santos más grandes de toda la historia de la Iglesia. Y es razonable. Una grandísima persecución. En la Escritura Sagrada sabemos que habrá 2, Elías e Enoch. Enoch y Les volverán para ayudar y sostener los católicos bajo el anticristo, porque la persecución será terrible. Pero los santos serán grandísimos. Entonces,
y ahí una especulación sobre el futuro de la Iglesia. Es decir, que en fin, la Iglesia casi desaparecerá. Nuestro Señor dice en el Evangelio, Lucas, capítulo 18, versos 8, creo, 6 o 8, cuando volveré, ¿encontraré yo la fe en la tierra? Punto interrogativo. Es decir, la fe habrá casi desaparecido. Es decir, Dios ve el lío de hoy y del fin del mundo, y este lío mismo entra en su plan, su plan para la salvación de las almas.